El Señor quiso que su siervo creciera como planta tierna que hunde sus raíces en la tierra seca. No tenía belleza ni esplendor. Su aspecto no tenía nada atrayente. Los hombres lo despreciaban y lo rechazaban. Era un hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento. Como alguien que no merece ser visto, lo despreciamos y no lo tuvimos en cuenta. Sin embargo, Él estaba cargando con nuestros sufrimientos. Estaba soportando nuestros propios dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido, que lo había castigado y humillado. Pero en realidad Él fue traspasado a causa de nuestra rebeldía. Fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo paz, y por sus heridas alcanzamos la salud. Todos nosotros nos perdimos como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino. Pero el Señor cargó sobre Él la maldad de todos nosotros. Fue maltratado, pero se sometió humildemente y ni siquiera abrió la boca. Lo llevaron como cordero al matadero y Él se quedó callado sin abrir la boca, como una oveja cuando la trasquilan. Se lo llevaron injustamente y no hubo quien lo defendiera. Nadie se preocupó de su destino. Lo arrancaron de esta tierra. Le dieron muerte por los pecados de mi pueblo. Lo enterraron al lado de hombres malvados. Lo sepultaron con gente perversa. Aunque nunca cometió ningún crimen ni hubo engaño en su boca, el Señor quiso oprimirlo. El Señor quiso oprimirlo con el sufrimiento. Y puesto que Él se entregó en sacrificio por el pecado, tendrá larga vida y llegará a ver a sus descendientes. Por medio de Él tendrán éxito los planes del Señor. Por medio de Él tendrán éxito los planes del Señor. ¿Qué tal esa frase? El Señor quiso. Una frase que duele, una frase que indigna, una frase que no podemos creer, pero un deseo de Dios que sostiene la humanidad. El deseo del corazón de Dios. Él quiso oprimirlo con sufrimiento. El deseo no era ver sufrir a su hijo, sino que nos quería ver libres a todos nosotros. El Señor quiso. Dios nos creó con la habilidad de sentir el dolor, el sufrimiento, el abandono. Y Jesús creció como uno de nosotros, pudiendo experimentar y sentir el mismo dolor. Él lo sintió todo porque el Padre quiso, porque Él lo deseó así. Lo despreciamos y lo rechazamos, y saben, Él sintió eso. Él sintió el rechazo y Él sintió el desprecio. Dice Isaías que fue un hombre lleno de dolor y acostumbrado al sufrimiento. Era tanto que ya estaba acostumbrado al sufrimiento y lleno de dolor. Eso era lo que Él sentía. Lo despreciamos, lo rechazamos, no lo tuvimos en cuenta, y Él sintió eso. Pero aunque Jesús sentía todo eso porque se hizo carne, hombre, Él estaba en realidad cargando tu sufrimiento. Él estaba soportando nuestros propios dolores. Tú y yo fuimos creados para experimentar todo esto. ¿Qué sería de nuestra vida sin la capacidad de sentir? Que pasaran los días y no sintiéramos lo bueno ni lo malo. Que no sintiéramos la alegría, pero tampoco el dolor, el gozo ni la tristeza. Que no sintiéramos la soledad ni la compañía. ¿Qué sería de nosotros si fuéramos seres humanos fríos sin sentir?
sin tener la capacidad de sentir lo bueno y lo malo, pero somos a su imagen. Él siente y nosotros también. Pero la noticia es que tu sufrimiento ya ha sido cargado. Alguien cargó tu sufrimiento. Tu dolor ya ha sido soportado por alguien. Alguien ya soportó el sufrimiento. Alguien ya cargó el dolor. Y no lo cargó un árbol en forma de cruz. No lo soportó unos cuantos clavos. Fue el amor, el inmenso amor de Dios por nosotros. Pensamos que Dios lo había herido. Eso es lo que pensamos, porque Dios quiso. Dios lo abandonó. Si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te salvas a ti mismo? Baja de esa cruz. Pensamos que Dios lo había abandonado y castigado y humillado. Ese fue nuestro pensar. Dios lo abandonó. Pero esto le fue hecho por nuestra rebeldía, por nuestras maldades, para que tú y yo tuviéramos paz y salud. Él cargó con nuestra maldad. Fue maltratado, pero se quedó callado. Se lo llevaron injustamente y nadie lo defendió. El Señor quiso oprimirlo con el sufrimiento. Su propio Padre, el Señor quiso. Y cierra Isaías 53: por medio de Él tendrán éxito los planes del Señor. ¿Cuáles planes? ¿Cuáles planes tendrán éxito por medio de un hombre maltratado, abandonado, aniquilado, rechazado, asesinado? Era lo que el Señor quería, oprimirlo con sufrimiento. Pero el plan mayor, escucha, no era la muerte de uno, sino la vida eterna de todos. El plan no era el sufrimiento. El sufrimiento era el proceso para el plan, tu salvación y la mía. Él pagó el precio del pecado de todos nosotros. Hebreos capítulo 5 versículo 7 dice: mientras Cristo estuvo viviendo aquí en el mundo, con voz fuerte y muchas lágrimas oró y suplicó a Dios. Imagínense, Dios mismo hecho hombre en la tierra, con voz fuerte y muchas lágrimas oró, como muchas veces tú y yo lo hemos hecho, suplicando a Dios. Porque Dios tenía poder para librarlo de la muerte, y por su obediencia Dios lo escuchó, aguantó el sufrimiento. Hoy es viernes, pero sabemos que viene el domingo. Y es por eso que Cristo dice: a pesar de ser hijo, sufriendo, aprendió lo que es la obediencia. Sufriendo, aprendió lo que es la obediencia. Y al perfeccionarse de esa manera, llegó a ser fuente de salvación eterna para todos los que lo obedecen. Dios quiso, el Señor quiso. Y quiero decirte que muchas veces Dios quiere. Nos parece injusto. ¿Por qué quisiera Dios verlo sufrir? Muchas veces Dios quiere, y hoy recordamos que el sufrimiento no es el final, sino el proceso por el cual los planes de Dios tienen éxito. Así es como habla Isaías de Jesús: por medio de Él los planes del Señor tendrán éxito. Y no sé cuál es el sufrimiento que hoy estás viviendo: el rechazo, el abandono, el divorcio, la enfermedad, la necesidad, la soledad, el dolor de la traición. No sé cuál es el sufrimiento que hoy vives, o lo que has vivido o vas a vivir. Pero sí sé dos cosas que mi Jesús me enseña en Getsemaní y en la cruz. Y lo primero es que Dios tiene un plan con tu sufrimiento.
El cielo tiene un plan espiritual y tu sufrimiento no va a ser descartado y en vano, sino que lo que estás sufriendo tiene propósito espiritual. No se va a echar a perder tu sufrimiento. Dios lo utiliza, tiene propósito espiritual. Y lo segundo que aprendo es que mi sufrimiento, tu sufrimiento y nuestro dolor, Jesús ya lo soportó y ya lo cargó. No estamos solos en lo que estamos viviendo. Él ya cargó tu dolor y Él ya soportó tu sufrimiento. Jesús se hizo cargo y tomó nuestra culpa. Pero hoy necesitas decidir a qué árbol vas a ir. Judas, después de traicionar a Jesús y darse cuenta que hizo mal, corrió al árbol de la culpa. Corrió al árbol a morir condenado y lleno de remordimiento y condenación. Y quiso solucionar su traición en sus propias formas, en sus propias maneras. Y corrió al árbol de la culpa y la condena porque había traicionado al Mesías. Pero Jesús, mientras Judas estaba en un árbol, Jesús estaba en otro árbol en forma de cruz, muriendo por Judas para que Judas no tuviera que morir. Paralelamente sucedía. Y Pedro, quien también traicionó a Jesús, corrió al árbol no de la culpa, al árbol de gracia, al árbol de misericordia, al árbol de la cruz, y consiguió el perdón y la libertad de la culpa. Mi querido amigo, deja de cargar lo que ya Jesús cargó. Deja de soportar lo que Jesús soportó, porque Él te ama. Y el llamado que Jesús hace está en Mateo capítulo 11 versículo 28, y dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo los haré descansar. Acepten mi yugo que les pongo y aprendan de mí, que soy paciente y de corazón humilde. Así encontrarán descanso, porque el yugo que les pongo y la carga que les doy a llevar son ligeros. Sabes, el llamado del evangelio completo tiene que venir con dos cosas: fe y arrepentimiento. Fe y arrepentimiento. Tal vez has tenido el uno sin el otro. Has tenido la fe sin arrepentimiento, o has tenido arrepentimiento sin fe. Pero la conversión y la respuesta correcta a la obra de Jesucristo por nosotros debe ser arrepentimiento y fe. Porque tres cosas son ciertas: todos hemos pecado y hemos sido separados de Dios. Todos merecemos el precio del pecado, que es la muerte, número 2. Pero número 3, Jesucristo murió por todos nosotros para darnos salvación y vida eterna. Pero es la verdad, la historia completa es que todos hemos pecado, estamos separados, merecemos el castigo. Pero Dios quiso salvarnos. Dios quiso, por medio del sufrimiento de su Hijo, cumplir sus planes, la salvación. Y arrepentimiento, número 1, ¿qué es? Es dolor por el pecado, por lo que hicimos. Es decidir abandonar el pecado y vivir para Dios. Y fe para creer que Jesús hizo todo esto por nosotros. Vengan los chicos de la alabanza. Arrepentimiento y fe. Me pregunto si has respondido al Señor con fe y sin arrepentimiento, o con mucho arrepentimiento pero sin fe, que Él ha quitado de tu vida la culpa y la condena. Pero Jesús dijo en ese árbol, dijo: está hecho para mi culpa y para mi eternidad. ¿Por qué no cierras tus ojos un momento y tienes una conversación con Dios esta noche? Y dejas que el peso del arrepentimiento sea producido por el Espíritu Santo. El dolor del arrepentimiento. Y el Espíritu Santo te guía a pedir perdón. Señor, perdóname.
Señor, perdona porque yo soy el que te ha maltratado, rechazado, abandonado, menospreciado. El Espíritu de Dios pone en nosotros ahí el dolor del arrepentimiento. Señor, fui yo el que te golpeó, te escupió. Perdóname. Y vuelve al Señor arrepentido, confesando tus pecados y diciéndole: Señor, de hoy en adelante abandono el pecado y te abrazo a ti y te tomo a ti, Señor. De hoy en adelante, Señor, rechazo las ofertas del pecado y te acepto a ti. Ese es el arrepentimiento. Y vengo también con fe, Señor, a ser libre de la culpa y la condena. Porque hoy con fe creo que tú moriste por mí, que cargaste por mi dolor, cargaste mi dolor y soportaste mi sufrimiento. Ábrele tu corazón, Él está tocando a la puerta y llama. Y dile: Señor, hoy creo que tú lo hiciste por mí y suelto la culpa y suelto la condena, no por mis obras, sino porque tú lo hiciste. Quiero que tengas un tiempo a solas con el Señor, recordando su obra y trayendo arrepentimiento y fe. Cristo siendo Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Cristo se humilló y se despojó, siervo hasta la muerte, muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó, le dio un nombre sobre todo, y ante él se postrarán, toda lengua lo dirá: Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Señor. Amén, amén y amén. Cristo descendió, su triunfo